escuela, institución o escuela. Muy bien. Es una disciplina que va a intervenir en percibir un espacio. Muy bien, porque hemos hablado de todo lo que es la percepción y lo que es las sensaciones dentro de un lugar, ¿no? Remodelar, evidentemente, también en el caso de que tengamos que intervenir un espacio o revitalizarlo, ¿no? O revitalizarlo puede ser ya a nivel exterior o a nivel interior. Muy bien, gracias por sus respuestas. Entonces, ¿me avisan si se ve, por favor? Se ve, arquitecto. Muchas gracias. Entonces, iniciamos con el diseño de aulas. Bueno, ayer hemos acabado casi al filo, ya no ha habido creo que ni tiempo de poder preguntar algunas cosas porque, bueno, ya nos íbamos a pasar de la hora, entonces voy a tratar de tal vez un poco más sintetizar para que exista este espacio como hoy es el último día de este curso, entonces para que pueda tal vez existir un diálogo entre ustedes y mi persona para ver si es que tienen alguna duda. Entonces, el día de ayer habíamos visto todo lo que es un poco la psicología del color, habíamos visto un poco de qué es el diseño, qué es la arquitectura, cómo se fusionan, por qué se relacionan el diseño de las aulas con lo que es la educación, ¿no? Habíamos visto justamente esta relación que existe entre los dos y por qué es importante dar a un estudiante la comodidad para que pueda justamente mejorar el aprendizaje dentro de un espacio determinado, a partir de ciertos colores que nos van a dar distintas sensaciones, ¿no? Y ahora entramos en lo que es el diseño de las aulas. Entonces, te voy a minimizar. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del diseño de aulas, nos referimos justamente a que existe una interacción. El día de ayer yo les decía, ¿no? Que existe una interacción entre los estudiantes, entre el facilitador, el docente, el profesor y demás. Existen también elementos que son definidos que por defecto están en un espacio educativo como es la cercanía, perdón, los escritorios, los muebles, los pupitres, los estantes, ¿no? Entonces, dentro de este diseño, dentro de estos espacios que ustedes pueden ver en estas imágenes, existen también ciertas relaciones normativas, ¿no? Entonces, en una de las imágenes yo les he puesto más un poco, tal vez, mesas modulares y de una manera en la cual estamos tal vez más colaborativamente aprendiendo dentro de ese espacio. En la imagen de la izquierda yo tengo unas mesas que son tal vez un poco más adecuadas a lo que es la arquitectura, ¿no? Se dan cuenta que son espacios o actividades distintas que se realizan dentro de un espacio determinado, sin embargo, tiene ciertas características iguales, ¿no? Más allá del mobiliario. Entonces, tenemos como uno de los puntos la cercanía, donde los estudiantes que forman un grupo de trabajo deben encontrarse cerca para la interacción, el intercambio de criterios y recursos, ¿no? Entonces, se genera este mobiliario tal vez circular, este mobiliario a partir de agrupaciones modulares, ¿no? Entonces, para poder fomentar la cercanía y de esta manera fomentar también la interacción entre los estudiantes. La movilidad, que también, si bien es bueno que estén cercanos, debe existir una movilidad. Es importante mantener distancia entre los grupos de trabajo para que tanto los estudiantes como docentes se puedan trasladar con facilidad en el interior del aula. Entonces, en estas dos imágenes, una he escogido que es una circulación lineal, en la otra es una circulación dispersa, pero de igual manera se respetan normas, ¿no? Dentro de lo que es el diseño arquitectónico, se respetan normas de circulación. Ya vamos a ir viendo de que más adelante, cuando yo voy hablando de cada uno de estos aspectos que toma la arquitectura. Cuando nosotros estamos realizando un diseño de interiores o un diseño arquitectónico,
manejamos ciertos parámetros de diseño, como por ejemplo la forma, el espacio, la función, ¿no? La tecnología en nuestro caso. Y cada uno de estos parámetros nos lleva a ver otras ideas o otros elementos que conforman todo lo que es el diseño de un espacio determinado, ¿no? Entonces, dentro de estos espacios que nosotros ya tenemos y vamos a llegar con nuestras ideas como diseñadores, vamos a tener ciertas condicionantes térmicas, acústicas, de iluminación, bueno, que ya nos están dando, ¿no? O sea, el mismo espacio. Entonces, como interioristas, en este caso, nosotros podemos intervenir, pero debemos respetar ciertas normas, como en este caso, la distancia, la movilidad, la visibilidad, lo que yo tengo que ver, cómo tengo que ver desde mi pupitre o desde mi asiento hacia la pizarra. Entonces, deben tener una buena visual hacia el docente sin necesidad de movimientos o posturas que incomoden en su desarrollo cognitivo, ¿no? Entonces, yo no puedo estar girándome o haciendo a un lado o evitando ciertas molestias visuales para poder ver la pizarra. Entonces tiene que estar claramente identificado hacia dónde voy a mirar, o si se está proyectando el data, tendrá que ser en un lugar donde no haya mucha iluminación, porque si no, no se va a notar, o en un lugar donde no haya reflejo. Entonces, son condicionantes que dentro del espacio en algún momento pueden ayudar a poder dar la clase o perjudicar. La innovación espacial se puede cambiar la distribución espacial tanto de estudiantes como el mobiliario de acuerdo al trabajo proyectado. Les había hablado ayer de unos espacios flexibles, ¿no? Les había hablado también de arquitectura efímera, que tiene que ver un poco con la movilidad de estos elementos como paneles montables y desmontables. Entonces, esta innovación espacial también podemos hacer uso de paneles montables, desmontables que se muevan para generar cubículos que en algún momento yo necesite tal vez mucho más, un espacio un poco más íntimo, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta innovación espacial va a hacer que se pueda cambiar la distribución de mejor manera, moviendo los mobiliarios y que el espacio sea totalmente flexible. El aprendizaje, el equipamiento del espacio es modular para la interacción del usuario. El espacio es con pizarras, proyectores, mesas de trabajo. Obviamente, aquí entra un poco, o sea, si bien esto es muy utópico, o sea, es una utopía de que se maneja, de que tiene que estar todo perfecto, muchas veces cuando estamos dando clases, por mucho que sea nuestra buena intención, a veces no funciona el data, no funcionan los equipos, los enchufes no dan. Entonces, son elementos que perjudican también en la clase, ¿no? En el desarrollo normal de una clase. Entonces, no es solamente el interior o el espacio de interiorismo que nosotros vamos a diseñarlo, sino hay que verificar todos esos elementos que van a funcionar dentro del aula educativa, ¿no? Entonces, tengo que cerciorarme que los enchufes den, que el data esté dando correctamente, o los proyectores, ¿no? Los datos, o las pizarras. Ahora ya hay pizarras incluso eléctricas que son, bueno, yo vi esas pizarras en Sucre, en la San Francisco Javier, cuando fui a dar clases, las pizarras eran electrónicas, entonces era realmente genial, ¿no? Y de la universidad hablo, ¿no? No de posgrado. Y bueno, en este caso tendría que manejarse espacios flexibles, espacios que pueda haber una mayor interacción de usuarios. La envolvente arquitectónica, que tiene que ver tal vez un poco con la plástica también, ¿no? Y con el tema de las puertas, las ventanas, la planificación de elementos, cielos falsos, algunos elementos que no generen distracción, pero sin embargo generen calidad espacial, ¿no? Entonces, como les decía, las instalaciones eléctricas, el sonido, la red, el Wi-Fi, son elementos que ahora deben tomarse en cuenta porque ya no es como antes. Ahora ya tenemos otras herramientas que debemos incluir en todo lo que es nuestro diseño, ¿no? Entonces, cuando ya entramos a diseñar un espacio, como les decía, hay ciertos parámetros de diseño que se manejan. En este caso,
Solo estoy mencionando algunos porque si no me pasaría mucho la clase, pero entre ellos podría destacar, por ejemplo, punto de enfoque, énfasis. Cuando se da énfasis, ayer yo les mostraba la teoría del color, ¿verdad? Entonces les mostraba de que existe una gama de colores y existen sus contrarios o sus opuestos. Entonces, ustedes pueden manejar analogías de color con un contraste y ese contraste va a hacer que destaque un elemento o una forma, ¿no? Entonces va a destacar dentro del diseño. Entonces, romper la jerarquía visual para potenciar el énfasis en el elemento a destacar, algo que destaque, ¿no? Entonces puede ser un solo elemento dentro del espacio que pueda destacar. El color, como habíamos visto ayer, el uso del color puede hacer destacar uno de los elementos de un todo, cuando yo estoy usando contraste, ¿no? Ahora también existe contrastes de tamaños, uno grande, uno pequeño, contrastes de texturas, uno que tiene algún tipo de textura y otro que es plana. Entonces, hay muchos contrastes, formas, colores, tamaños y demás, ¿no? Texturas. Entonces, estos contrastes justamente me van a generar un punto de enfoque, algo en lo que yo me pueda enfocar, algo que tal vez dentro del espacio llame más la atención que otros elementos. Para eso se utiliza el contraste. Balance y equilibrio. En este caso, estos puntos, ¿cómo yo mido el balance y el equilibrio, no? Entonces, visualmente, como arquitectos o como diseñadores, nosotros medimos el balance a partir de que las cosas o los mobiliarios o el color se sienta en equilibrio en un espacio, que no rompa los estereotipos, que no nos haga ruido visual. Entonces, que exista un equilibrio, tal vez si hay muebles hacia un lado, tal vez hacia el otro, debería haber algunos muebles también para que se pueda equilibrar visualmente, porque si todos los muebles llevamos a un lado del aula, de por sí se va a ver más pesado hacia un lado que hacia el otro, ¿no? Entonces, a eso nosotros llamamos el balance o el equilibrio visual que tiene que existir a partir de mobiliarios, a partir de colores, a partir de formas o de elementos que intervengan dentro de lo que es el espacio. Simétrico. Cuando nosotros hablamos de simetría, que es uno de los principios también de generadores del diseño que manejamos, que está dentro de lo que es la teoría de la Gestalt, ahora, pero y tal vez ustedes conocen, ¿no? Muchos de ustedes la teoría de la Gestalt de la percepción. Entonces, las leyes de la percepción. Entonces, dentro de estas está la simetría, que a partir de un eje, lo que pasa a un lado se repite al otro, como un espejo, ¿no? Entonces es como un espejo que se repite, que si yo voy a diseñar igual a este otro lado tiene que ser totalmente igual a partir de un eje. Entonces, los elementos simétricos son colocados simétricamente a ambos lados a partir de un eje. Y cuando es asimétrico, igual se parte de un eje, pero puede haber pequeñas variaciones como que de orden, ¿no? Más arriba, más abajo, o tal vez algo muy, muy pequeño, pero que genere un poco esa ruptura de lo simétrico. También dentro de un espacio manejamos estos criterios del ritmo, el movimiento. Ritmo, uno cuando dice la palabra ritmo, lo primero que piensa es en la música, ¿no? Entonces, en la arquitectura sí, es como decir la música porque tiene altos, tiene bajos y tiene un movimiento que genera dentro del espacio que hace que el espacio no se vea aburrido, ¿no? Entonces, justamente cuando yo estoy hablando de un ritmo, voy a generar un movimiento visual. Dentro de este ritmo o dentro de este movimiento, existen también otros criterios como podría ser radial, que son elementos en forma circular, que podrían ser las sillas, podrían ser las mesas. Si yo estoy manejando mesas modulares con una forma curvilínea, entonces la sucesión de estas mesas pueden formar también una continuidad en el mobiliario, ¿no? Y a la vez un límite. Lineal, que también puede ser disposición de los elementos dando una sensación de continuidad. Entonces, se puede generar una continuidad o se puede generar también un movimiento
a partir de la línea recta. Entonces, no necesariamente curvo, sino puedo colocar un elemento acá, otro acá, o arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, de esa manera va a verse lineal, pero va a tener cierto ritmo, ¿no? Dentro del espacio. Simplicidad, evidentemente, hay muchas personas que no les gusta estar en espacios muy saturados, porque tal vez se distraen más, porque tal vez les incomoda muchos elementos en un espacio determinado. Entonces, siempre se maneja esta ley de menos un poco es más, ¿no? Entonces, mientras más simple sea, mejor. Yo voy a manejar elementos dentro de un espacio que sean simples, que estén ordenados, que el espacio se vea limpio, en el sentido no de limpieza, sentido de limpieza visual. Cuando nosotros ingresamos a un cuarto y está totalmente desordenado, nos hace ruido, causa un malestar, pero cuando entramos a un cuarto que está totalmente ordenado, entonces eso es una limpieza visual, es una satisfacción visual que yo tengo dentro de un espacio determinado. Entonces, el orden, la simplicidad, ¿no? Ahora, también puede generarse una complejidad o un orden en el desorden, ¿no? Pero todo manejado con un criterio, nada al azar, porque si no, se empieza a desordenar y produce una contaminación visual, ¿no? Entonces, tiene que existir un equilibrio nuevamente, como mencionaba antes, un equilibrio y un ritmo dentro de lo que es la aplicación de estos conceptos. Ahora, la proporción y la escala, que también es muy importante, que más adelante les voy a ir mostrando también con unos gráficos. La proporción y la escala, cómo yo manejo el tamaño. Ayer les daba un ejemplo y les decía cómo los niños, por ejemplo, se sienten más seguros en espacios mucho más comprimidos, más pequeños. ¿Por qué? Porque ellos es como que ellos se sentían seguros cuando estaban en el vientre materno. Entonces, una vez que están afuera, es como que se sienten inseguros cuando la escala es muy grande y ellos buscan su seguridad entrándose debajo de las mesas, las sillas o los espacios pequeños porque vuelven un poco a lo que era el vientre y se sienten protegidos. Entonces, en los espacios, aulas y demás, de igual manera se dan cuenta de que en estos espacios de taller inicial y demás, siempre tienden a esconderse, ¿no? Entonces, tal vez manejan distintas escalas. Había un kinder acá que manejaba todo en pequeñito, ¿no? Los espacios eran pequeños, los bañitos pequeños, o sea, todo en función a los niños. Entonces, un poco la proporción, la escala, evidentemente se maneja en estos espacios para generar distintas sensaciones espaciales, ¿no? Dentro de estas leyes también podemos mencionar la proximidad en el sentido de mientras más próximo un elemento a otro, se ve como que una unidad, ¿no? Armonía, que tiene que ver también con el color, ¿no? Cuando estamos hablando de las armonías de las unidades, es un poco que el color nos está ayudando a dar esa estabilidad emocional dentro de un espacio determinado, ya sea con el uso de los colores, acá dice, ¿no? Uso de los colores análogos. Ayer cuando les mostraba, les decía, si ustedes no saben manejar un color determinado, váyanse a lo seguro que es usar analogía de color. Habíamos visto el círculo cromático y les había dicho de que hasta 4 gamas de color son los análogos, ¿no? Entonces se puede utilizar de cualquier parte del círculo cromático y eso nos va a dar una armonía, ¿no? Entonces, sin necesidad de saber mucho de lo que es la teoría del color, manejar análogos siempre es como que la mejor opción, ¿no? O análogos contraste. Ahora, viendo un poco lo que es la teoría estético-funcional, ya estamos entrando un poco a lo que es la función. Cuando yo estoy hablando de la función, y voy a remarcar más adelante también, estoy hablando de lo que pasa dentro del espacio, cómo funciona, ¿no? Cómo funciona este espacio. Entonces, para trabajar la función se supone que debo tener un espacio, debo disponer de un espacio, ¿no? Por eso es que dice, se empieza por disponer de un espacio, en este caso, un aula educativa. Se consigue este ambiente. ¿Qué medios poseemos? ¿Qué tenemos para este espacio? Escritorios, pupitres, muebles, estantes, color, luz. Yo tengo que saber
si da la luz, si no da la luz, qué clases de color existe, qué materiales tal vez está dentro del espacio, porque tal vez hay algún muro que está con revestimiento, ¿no? Con revestimiento, entonces habría que picar, no habría que picar, tengo que hacer un análisis. Entonces, se debe estructurar el espacio por medio de masas. En ese espacio habrá color. El ambiente, tengo que analizar si hay luz natural, si hay luz artificial o son los dos. Entonces, tengo que ver estos elementos, si es que me van a dar algún ritmo, algún equilibrio, las formas, los tamaños y demás, ¿no? Entonces, tengo que hacer un diagnóstico de todo lo que voy a tener dentro del espacio para un poco empezar a verificar cómo va a funcionar. Esta idea decorativa, justamente, una vez que yo tengo más o menos el diagnóstico de qué es lo que está pasando allá adentro, los colores, las texturas, la luz, los materiales, tal vez incluso los desniveles, ¿no? Desniveles de piso, si habrá, no habrá, todo lo que tiene que ver con el espacio. Entonces, más o menos eso me va a dar una idea de por dónde tal vez va a ser la circulación, cómo yo me voy a mover o cómo voy a caminar o por dónde voy a caminar, ¿no? Entonces eso un poco me va a mostrar la direccionalidad de las cosas o cómo las personas, porque las personas tienen un comportamiento, entonces ustedes tienen que ver cuál es el comportamiento en ese aula tal vez de circulación de los estudiantes. Es muy importante porque no es nomás llegar a un espacio a diseñar a partir de ideas que nosotros les estamos imponiendo, porque tal vez ellos tienen una manera de moverse, una manera de caminar, o siempre circulan por la derecha o siempre circulan por la izquierda. Entonces, si yo les cambio esa manera de circular, tal vez les va a afectar incluso en su aprendizaje porque ellos estaban acostumbrados a algo, ¿no? Entonces, tengo que un poco saber cómo ellos se mueven, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de espacio o aula tengo? Espacio y cantidad de luz con la que se cuenta, como les decía, ideas previas sobre el ambiente general, el estilo de la misma. En este caso, estilo, ¿por qué? Porque tal vez son aulas para nivel inicial, ¿no? Que es muy distinto que una aula para un posgrado. Entonces, yo tengo que ver más o menos qué estilo o para quiénes o qué usuarios. El tema de los usuarios es bastante importante y nosotros analizamos mucho en arquitectura y en interiorismo el tema del usuario porque estamos respondiendo a una necesidad de un usuario específico, ¿no? De una persona, de una sociedad específica. Entonces, ¿para qué grupo etario estoy diseñando? ¿Para qué edades estoy diseñando? ¿Para jóvenes, para niños? ¿Para quiénes estoy diseñando? Entonces, muy aparte de eso, del usuario, de analizar para quién y todo, las texturas de las superficies, como les decía, qué tipos de muebles tengo, qué complementos decorativos tengo a favor dentro del espacio. Analizo el espacio. Dentro de ese análisis, yo voy a verificar la orientación, condiciones del espacio del emplazamiento, o sea, hacia dónde está ubicado, ¿no? Es lo que les decía ayer, si un espacio donde voy a permanecer, la permanencia, que es muy importante, voy a permanecer bastante tiempo leyendo y el oeste, el sol del oeste me va a dar toda la tarde, no voy a poder estar en ese lugar. Entonces va a ser un lugar en el cual me voy a sentir fatigado, voy a sentirme cansado, con sueño. Entonces, la orientación, por eso, en el sentido, si va a estar hacia el norte, este, oeste, ¿no? Entonces, después, la forma, la escala y proporción del espacio. ¿Qué forma tiene? Porque algunos son formas tal vez forzadas, tal vez amorfas, que no tienen formas definidas. Tengo que analizar, o son circulares en algunos casos, analizar un poco la forma, ¿no? La forma, cómo circulan, cuál es el comportamiento de las personas que están ahí y cómo se circula. La escala con relación a la persona, cuánto de escala tiene, si es un niño, si es una de secundaria, si es un universitario, cuál va a ser la capacidad también en cuanto al número de estudiantes, ¿no? Porque ustedes saben de que no es lo mismo diseñar un auditorio donde van a estar bastantes cursantes que un aula. La escala es distinta, ¿no? Una es más monumental, la otra es más grupal,
Entonces, eso va a influir que mientras más personas hay, evidentemente la altura tendrá que ser mayor por un tema de oxigenación en el espacio, ¿no? Mientras más gente entra, necesita más oxígeno. Entonces, eso también me va a dar un poco la relación de escala y la proporción del espacio. ¿Qué tamaño es el espacio? ¿Qué proporción es el espacio? La posición de puertas, los puntos de acceso, recorridos que sugieren, que es lo que les decía hace rato, por dónde entro, por dónde salgo, cuál es el recorrido que se sugiere, cuál es la circulación lógica que me sugiere al estar dentro de un espacio. Ventanas, iluminación, vistas y ventilación que se deben proporcionar, materiales de muros, suelos y techos, detalles arquitectónicos significativos, aparatos eléctricos, mecánicos, tomas de corrientes, posibles modificaciones arquitectónicas, elementos de posible reutilización y también mobiliario y acabados. Entonces, se dan cuenta de que al analizar el espacio, cuando ya estoy interviniendo en mi espacio, entonces ya estoy viendo todos estos elementos que me van a sugerir una idea de lo que yo voy a diseñar, ¿no? Una idea de qué es lo que tengo, qué es lo que rescato, cómo voy a intervenir en ese espacio, cuál va a ser mi iluminación, cuál va a ser mi ventilación. Necesitaré abrir más iluminación, necesitaré hacia un lado, hacia el otro, hacia dónde, ¿no? Entonces, la comunicación que voy a tener en este grupo de personas, cuál será la comunicación, cómo se van a relacionar, qué tipo de espacio va a ser, el movimiento que van a tener, hacia dónde van a caminar o hacia dónde están acostumbrados a caminar, las adyacencias o zonificaciones que yo voy a tener. Cuando nosotros hablamos en arquitectura o en interiorismo de zonificación, nos referimos a zonificar, a clasificar un poco las áreas, ¿no? Entonces, esta área va a ser de lectura, que va a estar al lado del área de biblioteca, porque los dos tienen relación, entonces van a estar juntas. Entonces, yo tengo que ver esta adyacencia, qué con qué y quién con quién, ¿no? Entonces, ya empiezo un poco a clasificar estas adyacencias para saber qué cosas voy a poner dentro de este espacio. Y bueno, como les decía, la comunicación que voy a tener dentro de los mismos estudiantes, cuál va a ser, qué espacios voy a determinar para que tengan esta comunicación y qué movimientos. Los requisitos dimensionales, que también más adelante los vuelvo a tocar, porque es muy importante tener estos requisitos en el espacio. Ahora estamos hablando un poco del espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo me muevo en el espacio? Cada uno de nosotros tiene ciertas medidas. Los niños tienen ciertas medidas, los adultos tienen ciertas medidas, los ancianos o las personas con capacidades diferentes tienen ciertas medidas porque ya entra su silla de ruedas y demás, ¿no? Entonces, estos requisitos dimensionales es muy importante poder manejar dentro de un espacio porque me van a dar la movilidad adecuada que yo necesito para circular dentro del espacio. Entonces, determinar las funciones requeridas del espacio, cantidad de personas que entrarán en el lugar, que es lo que les decía hace rato, distancias sociales de interacción y área de uso del mobiliario. Este tema de la distancia con todo lo que es el COVID y demás ha ido cambiando. Ahora la gente ya busca tener más su espacio personal, se siente intimidada cuando están ingresando en esa su zona de confort que tiene cada uno de nosotros. Entonces, cuando una persona se acerca un poco más, ya siente que transgrede su espacio, ¿no? Entonces, las distancias que puede existir dentro de un mismo espacio. Cada mobiliario tiene un área de uso. ¿A qué se llama esto? Una silla tiene un área de uso. ¿Por qué? Porque la silla se recorre para sentarse. Entonces, eso ocupa una distancia para que yo circule alrededor de la silla y una distancia para que yo me pueda sentar o recorrer la silla. Entonces, cuando yo estoy analizando o estoy haciendo el aula, necesito ver tal vez cuál es el espacio que se necesita. Por normativa, usualmente una persona ocupa 0,60 centímetros para poder caminar, ¿no? Entonces, a partir de esta idea o esta norma que yo tengo que necesitan 0,60, con esto yo ya voy dimensionando
cuántas personas van a caminar por mi pasillo, por ejemplo. Entonces, si va a caminar una persona, será 0,60. Si por ese pasillo van a caminar 2 o 3 personas, multiplico 0,60 por 3, por 4, por 5. Entonces, más o menos yo voy a tener, si es mucho el flujo, será pues mi pasillo de 2,50, 3 metros, ¿no? En función a lo que yo más o menos, o la cantidad de personas que yo voy a tener. Entonces, los requisitos dimensionales van a determinar también las funciones que voy a tener en el espacio, ¿sí? La función de caminar, la función de tener mi mobiliario y que alrededor de mi mobiliario yo tenga el espacio determinado. ¿Se dan cuenta? Cada una de las sillas tiene ciertas medidas, ¿no? Ciertas medidas que yo debo respetarlas porque tienen un funcionamiento alrededor de la misma. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que tengo? Para que pase una persona, para que pase un niño, o para que pasen dos. Entonces, tiene distancias que yo debo respetar, porque si no, estaría mal diseñado, porque si no, yo voy a tener que pasar de costado o irme por un lado o voy a chocar silla con silla. Entonces, eso no es un buen manejo del espacio, es un espacio forzado, ¿no? Entonces, en las cuales no voy a tener el movimiento ni la flexibilidad que hablábamos hace rato, la flexibilidad de movimiento dentro de un espacio. Las aulas deben ser flexibles, porque si no, todo el tiempo estarían ubicadas en un mismo lugar viendo al docente, y las aulas tienen que estar en movimiento para que se pueda generar este trabajo colaborativo. Entonces, esta diapositiva un poco nos muestra las zonas de aprendizaje, ¿no? Entonces, cómo más o menos se manejan dentro de un espacio las zonas de aprendizaje. Entonces, presenta, interactúa, comparte cuando está el docente o el facilitador adelante, ¿no? Escucha, debate, pregunta. Cuando estoy tal vez en un escritorio con una computadora, imagino, creo, edito. Si estoy en una mesa más grupal, investigo, desarrollo, planifico, examino, descubro. Si es que tal vez voy a estar en un espacio más abierto, explorar, averiguar, indagar, innovar. Entonces se dan cuenta de que nos llevan el mismo mobiliario o el mismo equipamiento, nos va a llevar a tener distintas actividades, ¿no? Y distintas, no sé, tal vez sensaciones, tal vez actividades que nos van a llevar a zonas de aprendizaje en función a los mobiliarios o a qué es lo que yo quiero mostrar dentro de lo que es el diseño dentro del aula. Calidades deseadas. Cualidades deseadas. ¿Qué cualidades yo requiero dentro de mi espacio, ¿no? Veíamos los sentimientos, veíamos las sensaciones, veíamos cómo me siento, qué quiero sentir a partir del color, a partir de las escalas, de los espacios, de los cambios de escalas y demás. Sentimientos, estados de ánimo o de atmósferas, imagen, cuál es la imagen que quiero tener de este espacio, estilo, grados de cerramiento, ¿a qué se refiere? Que en algunos casos quiero que esté cerrado para no ver al otro lado, o en otros casos quiero que esté semiabierto, que en realidad es un límite virtual, ¿no? Que no es construido, pero genera ciertos espacios abiertos y cerrados. Entonces, ¿qué grado de cerramiento voy a tener? Tal vez es un muro medianero que voy a tener hasta la mitad o hasta la cintura y demás para poder ver al otro lado, tal vez con otro material, con vidrios catedrales que se va a ver en cierto porcentaje al otro lado, ¿no? Entonces, eso se refiere cuando hablo de un grado de cerramiento espacial. ¿Cuánto voy a cerrar el espacio? Confort y seguridad. El confort, el sentirme cómoda dentro de un espacio es muy importante, y sentirme seguro dentro de un espacio. Entonces, ¿qué elementos me van a dar esta seguridad y ese confort que yo voy a aplicar dentro de mi espacio, ¿no? Cualidades de la iluminación. Si yo tengo una aula, por muy bien diseñada que esté, y tengo una iluminación, entonces no sirve que esté perfectamente diseñada, porque no voy a ver nada, porque voy a tener dolores de cabeza, porque como mi vista se va a esforzar para poder ver o visualizar la pizarra o el docente o lo que
tenga en el aula, entonces ya estoy rompiendo con los parámetros normales de visibilidad. Entonces, tengo que revisar cuál es la calidad de iluminación o la cualidad de iluminación que yo tenga en ese espacio. Luz natural y luz artificial. No puede ser todo luz artificial, porque si no es también un espacio sofocante en el cual no va a tener ventilación. Y una de las condicionantes de diseño o los parámetros de diseño que debe tener un aula es la ventilación, ¿no? Centro y orientación del espacio, como les decía, ¿no? ¿A qué lado voy a orientar? ¿En qué sentido lo voy a orientar? Los colores, los tonos, las tonalidades, ambiente acústico, ambiente térmico, si es que va a ser, si es que tiene que aislar de algún ruido de afuera, o si es que tal vez tiene que aislar en función a la temperatura del cuerpo que yo tenga. Entonces eso me va a determinar también ciertos materiales. Flexibilidad, tiempo de utilización previsto que tiene que ver con la arquitectura efímera o con la flexibilidad del espacio. Relaciones deseadas entre áreas de actividades relacionadas. Es lo que les decía hace rato. ¿Qué va a estar relacionado con qué? No puedo yo poner un área de danza al lado de una biblioteca, porque no se van a poder concentrar los que están leyendo, ¿no? Entonces, tengo que ver cuál va a ser la relación entre estos espacios. Áreas de actividad y espacio para el movimiento. Estancias y espacios adyacentes. Y estancias y el exterior. Entonces, cuando yo estoy viendo cuál va a ser la relación del espacio, también no solo me estoy enfocando en todo lo que pasa adentro del aula, sino en lo que pasa afuera del aula. Estos espacios, estos jardines, recorridos, ¿qué es lo que tengo? Una estancia al exterior, ¿cuál va a ser el diseño que voy a aplicar al exterior también de mi aula, ¿no? Porque si voy a diseñar para un centro educativo, para una universidad y demás, se supone que los estudiantes también salen afuera, también hay un espacio de comunidad entre ellos. Cuando hablamos de la comunidad, justamente, ¿qué áreas nosotros destinamos a esta comunidad? Entonces, a eso se llama los espacios adyacentes y las estancias, ¿no? Así el exterior. Relaciones entre actividades, justamente, ¿qué relaciones tengo? ¿Qué actividades deberían estar relacionadas por proximidad? ¿Qué actividades pueden aislarse mediante cerramientos o distancia? ¿Qué grado de accesibilidad es necesario? ¿Hay algún requisito específico de proporciones y sugieren alguna pauta espacial de relaciones de actividades? Entonces se dan cuenta que son preguntas que yo me tengo que ir haciendo para poder solucionar más o menos qué es lo que pasa y a qué es lo que quiero llegar interiormente, ¿no? Y el grado de accesibilidad, si es que tienen mucho acceso, si es que tienen poco acceso, por dónde van a circular, cuál va a ser la proximidad de la siguiente actividad, ¿no? Entonces, ahí voy a ir viendo todo lo que son estas relaciones entre un espacio y otro. Entonces, a partir de estas relaciones que yo tenga, a partir de estas zonificaciones que yo tenga, voy a más o menos a ver cuál actividad voy a tener en cada espacio, ¿no? Entonces, una vez que yo más o menos sepa qué actividad voy a tener en este espacio, voy a entrar a lo que es la función y voy a empezar tal vez a agrupar muebles por actividades específicas, dimensiones de trabajo y espacio libre, distancias sociales adecuadas, privacidad visual y acústicas apropiadas, suficiente flexibilidad o adaptabilidad, iluminación y otras instalaciones adecuadas, ¿no? Que es lo que habíamos visto. Dentro de un espacio también existen organizaciones espaciales. ¿Cómo se organiza el espacio en función a tal vez un eje, tal vez una direccionalidad, tal vez un punto central, un centro, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a organizar nuestro espacio? En este caso, esta organización es centralizada, porque a partir de un centro se está bifurcando todo lo demás. Hay un espacio central y unificador de la organización, ¿no? Entonces, esto puede ser en el momento en el que yo agarre las aulas y pueda tal vez, o los estudiantes, y ponerlos en forma circular, ¿no? Entonces vamos a ir viendo algunos ejemplos igual más adelante, pero esta es una organización centralizada, parte de un centro. Esta viene a ser una organización lineal, ¿no? Que a partir de una linealidad
yo estoy determinando cuál va a ser mi recorrido. Entonces, linealmente me está diciendo que por acá se debe caminar. Entonces, me marca un recorrido y un límite también, y una profundidad, una direccionalidad, todo lo que tiene que ver con la línea recta, ¿no? Organización radial. En la organización radial es en torno a un punto también se organiza, puede ser también en espiral, ¿no? Entonces, tiene un espacio central que puede ir de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, ¿no? Puedo generar más o menos esa lógica. Cuando estoy hablando de agrupadas, y vamos a ver de igual manera en algunos espacios, los mobiliarios modulares, cómo es que se organizan a partir de un grupo de mobiliarios, ¿no? Un grupo de elementos. Entonces, estoy agrupándolos en distintos lugares para generar un orden a través de la agrupación de elementos. En trama, bueno, esta organización por lo general, o sea, es un poco más tal vez más geometrizada, ¿no? Entonces se hace como que un diseño geométrico a partir de una trama geométrica y ahí se va poniendo a partir de la trama espacios modulares, digamos, donde se va a ir organizando los grupos, ¿no? A partir de esta trama. Acá tenemos unos ejemplos de aula, ¿no? Entonces, de cómo se maneja en grupos, por ejemplo, ¿no? Como les mostraba, cuando yo estoy en un espacio, cómo se divide en grupos cuando estoy en una aula más tradicional, que son las linealidades, por lo cual yo puedo circular, pero están un poco más juntos que cuando los estoy agrupando, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Puedo combinarlo y puedo manejar lineal y grupal a la vez. Depende del espacio. Puedo también ponerlo en esta otra posición que dice Stadium, esta posición como Stadium, digamos, entonces, de un lado y del otro, ¿no? Que están diagonales. Entonces, son maneras que si se fijan, existe una lógica dentro de lo que es la circulación, al igual que en esta otra imagen, existe una lógica de circulación, existe un espacio para circular, no están todos hacinados o todos juntos, ¿no? Entonces hay una lógica de circulación o de por dónde va a circular el estudiante, ¿no? O el docente. En este caso, cuando se hacen las medias lunas, ¿no? ¿Cómo se maneja? En una C, entonces este aprendizaje colaborativo, cuando todos estamos empezando a interactuar entre todos, se maneja de esta manera. De hecho, se produce mejores ideas, se dice que produce mejores ideas cuando la organización de las mesas y las bancas y demás están en esta forma, porque hay una interrelación directa con el compañero, entonces yo le estoy escuchando lo que él opina, existe un debate, el otro da su punto de vista, entonces hay un cruce de conocimiento. No así cuando está organizada de manera lineal, ¿no? De manera lineal nos sentimos más rígidos al poder estar dentro de un espacio y hasta tal vez más tímidos para poder hablar. Entonces no nos expresamos, tal vez preferimos tal vez callarnos porque existe el miedo de por ahí me equivoco, mejor me quedo callado. Entonces, en esta clase de organización espacial es como que más liberada, más ligera, se pueden intercambiar ciertos conceptos y se puede, bueno, es una manera más interactiva de poder aprender, ¿no? Sus audios, por favor, no se olviden de cerrarlos. Gracias. Entonces, por favor, sus audios, siléncienlos. Bueno, entonces, también estamos viendo por área de estudiante, ¿no? Existen medidas, existen normativas, como les decía, cada estudiante necesita un área determinada. Ahí esa es la figura de un banco que está visto en planta desde arriba.
Entonces, más o menos, ¿cuánto yo necesito para este espacio? 1,30 por 1,30, ¿no? El espacio necesario o cuánto de altura, pero por lo general el área que me voy a mover es 1 metro cuadrado, 1,30 por el tema del mobiliario y por el tema de la mochila tal vez, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la normativa, siempre nos va a sugerir medidas normativas, o sea, siempre, igual a normativa. Entonces, la relación del espacio usuario que yo voy a tener, la interacción del usuario y del espacio que tengo que tener, la cercanía, la visibilidad, la innovación espacial, la movilidad, cómo me voy a mover, cómo voy a ver, cuánto me voy a acercar y que el espacio sea flexible, ¿no? Nuevamente hablamos de una innovación espacial cuando nos referimos a la flexibilidad de este espacio, que se mueva, que pueda moverse y que no sea rígido, ¿no? Entonces, eso nos determina también ciertos criterios de diseño dentro del espacio. Entonces, más o menos este es un esquemita que nos muestra todos estos elementos que yo debo tomar en cuenta el momento de intervenir un espacio. Cada uno de estos espacios también va a ser en función, no le llamemos estilo, sino tal vez en función a qué tipo de actividad voy a realizar dentro del espacio. Tal vez es un área donde yo voy a enseñar computación, tal vez es un área donde yo voy a enseñar música, ¿no? Entonces, cada uno de estos espacios tiene características individuales, tiene características específicas, ¿no? Entonces, en función de eso, tal vez será una librería, una biblioteca, perdón, en el cual yo necesite mucho más silencio, mucho más, un espacio más calmado, donde tenga dobles alturas por el tema de los libros, o sin embargo, necesite esta otra clasificación de espacios que son más tecnológicos, ¿no? La circulación, cómo está la circulación, cómo circula en este caso el usuario o la persona, cómo va a ir circulando por estos espacios. Fíjense que este espacio es totalmente flexible. ¿Por qué? Porque yo voy a agarrar estos mobiliarios y los puedo mover y llevarlos a un lado y tengo otra clase de espacio distinto. Entonces son muebles móviles en los cuales no están fijos y eso hace que se vea más interesante porque es un espacio flexible. ¿No? Nuevamente, fíjense la iluminación. La iluminación es muy importante porque cuando en un espacio específico no tenemos la iluminación adecuada, nos da sueño. Entonces no tenemos ganas de leer ni nada y eso nos va apagando. Pero si yo tengo la iluminación correcta, entonces eso va a hacer que yo pueda aprender de mejor manera. Cuando yo estoy hablando de esta percepción, de esta expresión del espacio, ayer les decía que la arquitectura y el diseño es un tipo de comunicación no verbal. Igual se comunica a través de la percepción, a través de los sentidos, a través del color, de la textura, de la forma, de la superficie, del tamaño y de la luz. Entonces, de estas alturas, de estos espacios, de estas formas que van a estar al interior del espacio o afuera del espacio también, ¿no? Cuando estoy hablando de forma, no me refiero en este caso a las fachadas por los ejemplos, me refiero tal vez un poco más al interior. Entonces, la forma es la que determina y precisa a la materia o objeto que representa. Es a quien se coloca frente a los ojos del espectador. Eso se refiere más al volumen, a lo que va a ver el espectador, ¿no? Al mensaje que va a transmitir por medio del diseño. Entonces, puede ser aplicable a los cielos falsos. Puedo yo, en vez de que sea todo plano, si se fijan en la imagen, puedo yo sacar un volumen o una forma, o puedo denotar con un color una forma específica como el otro lado que es el conector vertical. Entonces, solamente pintando el conector vertical ya le estoy dando una pregnancia, una jerarquía, una importancia distinta al resto del lugar, ¿no? Entonces, a partir de el color estoy recalcando o remarcando el volumen
donde están las gradas, ¿no? De igual forma, acá estoy mostrando en este espacio volúmenes que intervienen ya en el espacio. Entonces, estas formas volumétricas están interviniendo en el espacio, ¿no? De una manera. Entonces, se dan cuenta de que también son volúmenes con colores, pero ya no tengo un espacio simplemente con un cielo falso recto y el piso recto. Ya ese espacio tiene otra sensación muy distinta, ¿no? Es mucho más rico que, o sea, espacialmente se ve, tiene más riqueza este espacio que uno que solamente es plano de arriba y plano de abajo. Acá también, de igual manera, fíjense, el mismo equipamiento puede funcionar como volúmenes, ¿no? Si es que voy a hacer estanterías, también son volúmenes. O si es que voy a colocarlo en el cielo falso o con colores o en el muro, formas, volúmenes que intervengan en el espacio. Entonces, a eso nos referimos cuando estamos hablando de forma. Entonces, hemos visto el espacio, la función, la forma, cómo definen la arquitectura, cómo son parte de lo que es el interiorismo, ¿no? Ahora, fíjense, también podemos ver acá algunos diseños interesantes de intervenciones con color, con otros materiales que también, bueno, son reciclables en este caso, ¿no? Esas pallets o como cajas de fruta que podrían ser armables y podrían también hacer cosas interesantes, ¿no? O los tubos como cañerías que pueden utilizarse como barandas también. Entonces, un poco viendo y reforzando el tema de la función, a partir de todo lo que estamos viendo, a partir de cómo nos movemos, es importante poder mencionar de que nosotros tenemos que saber qué es lo que está pasando en el diseño que estamos interviniendo, porque tanto la forma, algunos arquitectos dicen de que la función responde a la forma, otros la forma responde a la función, pero mi postura es que la arquitectura es integral. No podemos responder solamente a la función o a la forma o a la tecnología o al espacio, ¿no? Todo tiene que ir de manera integral y estar articulada con todo. Entonces, si yo estoy resolviendo la función, también tengo que resolver cómo va a estar la fachada, cómo va a estar el espacio, cómo va a estar la tecnología y demás, ¿no? La antropometría que veíamos un poco la anterior vez, que eran justamente en una serie de medidas técnicas sistematizadas que expresan cuantitativamente las dimensiones del cuerpo humano. Entonces acá nos muestra de que nuestro cuerpo tiene ciertas medidas, las de los niños tienen ciertas medidas. Esas medidas van a ser específicas para que yo pueda diseñar el mobiliario específico, ¿no? Entonces, las medidas que tenemos nos van a llevar también a diseñar el equipamiento, la parte del mobiliario. Ahora, también les había hablado de las escalas, que tienen que ver también con el equipamiento y también con el tema del espacio. ¿Cómo son las escalas íntimas o las escalas humanas normales? Si se dan cuenta más o menos en la imagen, si un espacio voy a ocupar más espacio, voy a ocupar menos espacio, el volumen de espacio va a depender de la escala también del lugar, ¿no? Entonces, mientras más grande sea, va a albergar a más personas, mientras menos grande sea, va a albergar a menos personas, entonces se dan cuenta de que existe escalas humanas monumentales, escalas humanas aplastantes, donde ya son espacios sumamente gigantes, y eso va a determinar también el modo en el cual yo voy a ir diseñando. Nuevamente, las personas tienen estas medidas, ¿no? Estas medidas que yo debo respetar, estas medidas que tal vez va a estar con bastón, tal vez va a estar con una silla de ruedas, y a eso se llama un diseño con inclusión. Entonces, estoy pensando que ese espacio va a definir o va a tener ciertas características de movimiento. Si yo voy a diseñar un aula para no videntes, por ejemplo, no podría poner desniveles porque van a estar sintiendo y demás y se pueden caer, se pueden lastimar y demás, ¿no? Entonces, son algunos elementos que yo debo tomar en cuenta para poder diseñar en función a las actividades, a las medidas de mi cuerpo, a lo que yo voy a ir haciendo y a qué es lo que yo voy a hacer
dentro de este espacio. Nuevamente, este espacio que estoy diseñando también va a estar en función a la actividad que yo voy a diseñar. En este caso, estoy mostrando la actividad de, tal vez es una orquesta. Entonces, ya no estoy pensando en un aula donde solamente voy a escuchar al docente al frente y demás. Es una orquesta en la cual la organización, si se dan cuenta de manera circular, es totalmente distinta. Los revestimientos que podemos ver ahí también nos muestra la acústica que debe tener, ¿no? O sea, debe estar reforzado los muros para que se pueda escuchar mejor y demás. Entonces, de acuerdo a la actividad que nosotros tengamos de enseñanza y aprendizaje dentro de un espacio, vamos a ir diseñando, ¿no? ¿Cómo es lo que quiero? ¿Qué es lo que voy a realizar ahí adentro? ¿Voy a cantar? No sé, voy a tocar, voy a bailar, voy a estudiar? ¿Qué actividad voy a tener al interior de ese espacio? Voy a pintar. En el caso de las aulas de pintura, también requieren espacios distintos o mobiliarios distintos más que todo, ¿no? Mobiliarios distintos y espacios tal vez un poco más grandes porque el caballete en este caso tiene otras medidas específicas y más aún ustedes saben de qué depende, ¿no? Por ahí, si va a pintar al óleo, son caballetes, pero si va a pintar acuarela, tienen que ser mesas, porque si le ponen un caballete, toda el agua se va a chorrear. Entonces, son equipamientos inmobiliarios distintos que requieren para distintas actividades, zonas de exposiciones, o tal vez incluso en el medio, usualmente, yo cuando estaba en la Rol Prada, en mi aula teníamos al medio, no sé, pues unas mesas o sillas y demás donde las personas estaban ahí y bueno, pues había que pintarlas y demás, ¿no? Entonces, son características distintas que se tienen con caballetes, yo todo lo que era dibujo y pintura hacía en caballetes. Incluso habían unos caballetes que nos sentábamos, que eran asientos y de ahí venía el elemento vertical donde apoyábamos. Pero si era en este caso acuarela, tenían que ser mesas, ¿no? Entonces va a determinar la actividad que nosotros tengamos para poder utilizar el ambiente, ¿no? Más tecnológico en este caso, que estoy mostrando la parte tecnológica. Gastronomía, que ahora está muy de moda con este tema del MasterChef y no sé qué, que bueno, no lo veo, pero si se dan cuenta, sus cocinas y demás, o sea, tienen unas ciertas características, ¿no? De enseñanza. Las aulas en la Universidad del Valle, por ejemplo, sus aulas específicas para cocina, tenían una cocina adelante, industrial, y tenían todos los elementos con estas características, y después estaban las sillas, ¿no? Entonces, había la clase magistral en la cual el chef preparaba y los demás miraban, y hay laboratorios en los cuales ya son cocinas mucho más grandes en las cuales todos están participando, ¿no? Todos están participando, entonces de acuerdo a la actividad que se pueda realizar, justamente ya podemos ir definiendo cómo va a ser el espacio, cuál va a ser el mobiliario que voy a tener, cuál va a ser las dobles alturas, el funcionamiento, cómo voy a circular, cómo me voy a mover dentro de este espacio específico. En la parte tecnológica, justamente, podemos ver también cómo me voy a mover en este sentido. Esto es un poco más tradicional, digamos, pero de igual manera se maneja toda la parte tecnológica. Y si voy a utilizar todo lo que es computadora, tendré que fijarme en los enchufes, en las tomas, en que realmente se esté todo tecnológicamente bien ambientado para que yo pueda responder a las necesidades requeridas de este espacio. Entrando a lo que es la señalética, ¿no? La señalética es una parte del diseño gráfico que se va a encargar justamente de la señalización de espacios exteriores y de espacios interiores, en los cuales me van a ayudar a mí a orientarme de mejor manera. Entonces,
aparte de, evidentemente, las actividades que yo vaya a tener dentro del aula, yo necesito saber qué elementos hay, en dónde, ¿no? Y para eso está la señalética o la señalización. Señalética es al interior del espacio, señalización es al exterior del espacio. Entonces, necesito tal vez algunos letreros informativos en los cuales me muestre dónde está cada actividad, ¿no? Entonces, por allá está el extintor, por allá es la salida, por allá y demás. Entonces, eso nos va a ayudar a un poco reducir el tiempo en el cual yo me muevo dentro de un espacio, porque ya voy a tener la señalización específica para poder moverme de mejor manera. ¿Se dan cuenta? Estos ejemplos que nos muestra, la señalética también es para poder determinar ciertos lugares con ciertas actividades, como en el baño, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos muestra un diseño específico del baño hombres, del baño mujeres. Esta otra imagen nos muestra por dónde o qué lugares hay. Yo debo seguir la línea color azul o la línea color roja, es lo que has hecho en CEGIP, ¿no? En los carnets. Entonces, yo sigo una misma línea para sacar mi carnet, para renovar, para esto, para el otro. Entonces, una línea lógica, y eso de eso se trata la señalética, justamente, de poder informarnos dentro de un espacio a través de alguna forma visual específica o colores, ¿no? O también de acuerdo a la marca o identidad corporativa que pueda tener el espacio o el lugar o la fábrica, industria, colegio, lo que ustedes quieran, a lo cual están interviniendo. Entonces, hay muchas formas de poder manejar estos criterios señaléticos, ¿no? Muchas formas, muchos materiales también que se pueden ir manejando, pueden determinar aulas, pueden estar afuera del espacio, adentro, ¿no? Afuera ya se puede mostrar tal vez con números y así se determina con colores qué aula es, para qué y demás, ¿no? Entonces acá también estoy mostrando otro diseño en que también puede dar una idea de posicionamiento de niños, en este caso, ¿no? De qué es para niños, qué es para jóvenes y demás. Dentro de lo que es las normas para equipamientos de educación en Bolivia, porque existen normas, ¿no? También. Entonces, he sacado algunos artículos que también son aplicables totalmente a todo el diseño de las aulas educativas. Por ejemplo, el artículo 326, hablando de la normativa, requisitos para aulas. Entonces, nos dice las aulas deberán cumplir con los siguientes requisitos. Pie derecho mínimo de 320. Estamos hablando de la altura que debe tener un espacio. 320 mínimo. Superficie mínima por alumno en cursos inferiores de 1.5 por alumno y en cursos superiores de 1.25 metros cuadrados. Hace rato les decía justamente que para una banca se necesitaba 1.30, ¿no? Alrededor, es lo mismo que la normativa boliviana, dice lo mismo. Cursos inferiores para niños es más pequeño, por eso considera 1.5 metros cuadrados por estudiante. Entonces, habla de superficies mínimas, habla de cuánto tiene que tener en niveles primarios, en niveles secundarios, las puertas de ingreso, el ancho para una hoja tiene que ser de 0.90, 1.20 para 2 hojas, las puertas tienen que abrirse hacia afuera y no obstruir el pasillo, ¿no? ¿Por qué hacia afuera? Porque cuando existe algún peligro o lo que fuese, se empuja la puerta y se abre hacia afuera, ¿no? Entonces, no puede ser hacia adentro porque si no se trancarían y no podría ser de emergencia, ¿no? O sea, no podría ser una salida de emergencia. Entonces, se abren hacia afuera, pero se tiene que prever que el pasillo tenga una distancia en la cual yo no abra y esté golpeando a todos los que están saliendo. Entonces, no debe obstruir la circulación. La iluminación y la ventilación, como veíamos adelante, se aplican las normas justamente para que exista una ventilación cruzada. ¿Por qué? Porque tiene que tener vanos o aberturas o ventanas en las cuales pueda cruzar el aire, ¿no? Pueda tener ese cruce de aire para poder ventilar de mejor manera, ya que hay bastantes estudiantes dentro del espacio. Entonces, los vanos de iluminación deberán estar localizados a la izquierda del pizarrón, también dice, ¿no? Ahora, el artículo 328, circulaciones horizontales, nos habla de los anchos de los pasillos, hasta 2 metros o hasta 3 metros, ¿no? De acuerdo a la cantidad de estudiantes que van a ir caminando.
Como les mencionaba, 0,60 se considera para una persona para que pueda circular y en función de eso ya se va multiplicando, digamos, cuántas personas. Pero la normativa boliviana nos dice de que no será el ancho inferior a 3 metros, ¿no? Cuando existan las aulas a ambos lados. Las iluminaciones y las ventilaciones, verificar que el 50% de la superficie de las ventanas debe tener un sistema de fácil manejo y apertura. Entonces, porque a veces no sirve de nada tener la iluminación y no poder ni siquiera abrir la ventana, ¿no? O que se abra en la parte superior, entonces yo no me tengo que estar subiendo una silla para poder abrir la ventana, entonces eso dificulta en todo lo que es un poco el movimiento lógico, digamos, de lo que tendría que tener una ventana, ¿no? Entonces, son algunas normativas que las pueden encontrar fácilmente en las normativas en Internet, normativa boliviana de las aulas y demás. Entonces, que nos habla de lo mismo que yo les he ido mostrando: iluminación, orientación, aislamiento acústico, la parte de función, de cómo me manejo, del equipamiento, medidas mínimas, ¿no? Que se debe respetar. Estas algunas imágenes que nos puede mostrar al exterior también cómo se maneja en cuanto a los materiales que yo estoy aplicando, los materiales que pueden ser acrílicos, que pueden ser de vidrio, que incluso pueden ser vidrios, yo puedo pegar un adhesivo de algún color y eso me va a dar otro tipo de sensación en el recorrido que yo tenga, ¿no? Entonces, fíjense, nuevamente, estas bibliotecas que ya están incorporando algo de verde, así sea artificial, pero ya da otra sensación muy distinta a la que estamos acostumbrados. En el otro lado vemos ya a nivel fachada, fachada arquitectónica volumétricamente con ciertos colores análogos que se está manejando. Y podemos ver también la representación al exterior de nuestra unidad educativa o lo que fuese, ¿no? Volúmenes, formas que se manejan con colores específicos que se van pintando en el conector vertical o en los conectores horizontales, que son los pasillos, y se van pintando de manera que parezcan unos volúmenes o unas formas interesantes que intervienen en el espacio. Acá podemos ver también la riqueza que tiene esta doble altura y la intervención de estos materiales que nos está mostrando que parecieran unos troncos, ¿no? Y la calidad espacial que se maneja en este sentido, la iluminación que entra y demás, es un espacio, no sé, más lúdico de interacción, de aprendizaje, en el cual a uno ve eso y le da ganas realmente de poder estar en ese espacio. Ahora, nuevamente, el tema también señalético, acá ese es otro ejemplo, que en las mismas gradas puede ser una manera divertida hasta de subir las gradas y de aprendizaje también. Hablando un poco del diseño ecológico, sustentable, sostenible, hablando un poco de eso, vemos de que con materiales reutilizables o reciclables también podemos hacer diseños interesantes, ¿no? Sin gastar mucho, se puede aplicar en espacios con sogas, con vasos, con elementos que podamos nosotros reutilizar, ¿no? Con paneles. Ustedes saben que los waffles, que son los maples de huevo, perdón, los maples de huevo ayudan en el tema de la acústica, ¿no? Entonces, pueden ayudar en el tema de aislamiento acústico en un determinado espacio que tiene relación conjunta con otro. De igual manera, ahí tenemos otra clase de materiales naturales que nos da otra sensación distinta, ¿no? El cartón también es otra sensación distinta que podemos tener dentro de un espacio determinado. Las cajas, ¿no? Entonces, se dan cuenta de que todo esto que hemos estado viendo ayer y hoy es la conjunción de elementos que van a formar la totalidad del diseño de interiores, de la arquitectura, de la riqueza arquitectónica, de esta arquitectura de interiores, para que así el estudiante pueda realmente tener mejor experiencia de vivencia dentro de un aula, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos decir que todo estudiante tiene derecho a recibir educación de calidad y de igualdad de condiciones, lo que conlleva diseñar ambientes, perdón, he repetido, que puedan satisfacer las necesidades educativas, atendiendo características particulares con una perspectiva integral. Entonces, yo pienso de que
con todos estos elementos que les he podido dar, ustedes ya pueden aplicarlo de mejor manera en el momento en el que tengan que diseñar un aula educativa. Eso es todo. Entonces, bueno, no sé qué preguntas tienen. Comentarios, experiencias. Sí, claro que sí. Vivi, Arqui, buenas noches. ¿cómo estás, Vivita? Buenas noches. Primero, agradecerle por todos sus conocimientos, por la exposición, bastante entretenida. Eh, Mi pregunta, bueno, no pregunta, más consulta, es, si bien tenemos el mismo contexto este de las aulas, ¿cree que se deberían aumentar o incrementar algún tipo de parámetros para aulas respecto a los adultos mayores? Muy buena tu pregunta, Vivi. Bueno, en realidad sí, como les decía, de acuerdo a las actividades que yo voy a realizar dentro de un espacio, y en este caso para adultos mayores, se supone de que tal vez debo tener cierta flexibilidad en el espacio, en el sentido de que tal vez van a estar con bastones o tal vez van a estar en silla de ruedas. Entonces, esta inclusión que voy a tener dentro de lo que es el diseño tiene que verse reflejado en el espacio. Entonces, no puedo poner algunos limitantes, digamos, espaciales, ¿no? Entonces, tiene que ser totalmente fluido el espacio y de acuerdo, evidentemente, a qué es lo que voy a enseñar dentro de ese espacio, porque tengo entendido de que los adultos mayores en sus clases hacen manualidades, hacen también teatro, o sea, tienen diversas actividades en las cuales no van a responder solamente a un pupitre. Pensar en ellos es pensar también en que tienen que tener esa comodidad y ese orden y esa facilidad de recorridos, ¿no? Entonces, de acuerdo a las actividades que ellos realicen, se supone que sí tendría que ser un espacio flexible, evidentemente pensando también en función de qué se va a hacer, si va a ser manualidades tal vez, o si van a hacer música, hay coro también, hay gimnasia también, ¿no? Entonces son otras actividades que de acuerdo a lo que vayan haciendo, el equipamiento se va a ir dando, pero sí tiene que ser flexible el espacio en todo sentido, flexible y sin obstáculos, ¿no? O sea, es lo más recomendable porque son personas que se pueden tropezar con un mínimo de grada, de peldaño, entonces lo más aconsejable es que sea plano y que no tenga obstáculos a nivel perceptivo, incluso porque hay incluso unas cerámicas que pareciera que están en 3D y eso engañan un poco a la vista, ¿no? Genera una ilusión óptica, entonces no debería haber esa clase de elementos visuales que obstaculizan un poco la vista y tienden a engañar, digamos, de que estamos pisando mal y eso puede generar de que se puedan caer. Arqui, Sí. si bien estábamos hablando de las visuales, también hablaba un poco del tema de las texturas y el juego de colores. Sí. ¿Usted cree que sería bueno adaptar este concepto para las aulas, para el mismo usuario que son los adultos mayores? Me refiero a contemplar texturas y relieves en el aula. A nivel piso no es aconsejable, porque bueno, pues o sea, eso puede generarles un engaño visual, como te digo, ¿no? Entonces van a pensar de que o es grada, o es piso, o es qué es, entonces eso puede generar de que puedan pisar en falso. A nivel de muros y revestimientos no hay ningún problema, puedes manejar las texturas y el revestimiento, ¿no? Eso no afecta. Más bien le da tal vez otra calidad espacial distinta, o tal vez en el cielo falso incluso, pero en el piso es mejor que sea totalmente limpio. Gracias, Arqui. A ti, Vivita, un gusto. Acá hay otra pregunta, dice, bueno, muchas gracias, muy buena ponencia, muchas gracias. ¿Cuántos colores puede haber en una aula para niños de 1 a 5 años? En realidad, como les decía, se puede manejar el criterio de la analogía de colores, que se maneja hasta 4 gamas de colores, ¿no? Entonces, siempre es aconsejable
cuatro gamas de colores máximo, porque después ya el hecho de que sea un aula policromática es como que tal vez altera un poco a los niños, ¿no? Entonces manejar muchos colores tampoco es tan recomendable. Entonces yo te recomendaría que hasta máximo unas 4 gamas de colores puedas utilizar y realizar tal vez un contraste para que pueda existir un equilibrio. Buenas noches, arquitecta. Mi Buenas nombre es noches. Paola y bueno, soy del área educativa, de la educación. Y bueno, hace un momento, bueno, hace un instante usted habló sobre los espacios chiquitos y pequeños para los niños de preinicial, kinder, pre-kinder. ¿Para usted es recomendable que se pueda diseñar espacios pequeños como las puertitas pequeñas o los inodoros pequeños, arquitecta? Sí, buenas noches, Paola, un gusto. Bueno, en realidad sí, para mí es importante de que se pueda diseñar para la escala que ellos tienen, digamos, pequeña. ¿Por qué? Porque se sienten más seguros. El espacio se vuelve más seguro para ellos. Ahora, las puertas, no sé qué tanto se puedan diseñar para ellos en ese aspecto, porque no solamente van a estar ellos, van a entrar los profesores, ¿no? Entonces, tal vez sí, como que un juego se podría manejar entre los dos, pero en cuanto a los baños y demás, se podría hacer una división en los cuales tengan, y de hecho varios kinders ahora implementan eso, ¿no? Varios kinders tienen las medidas antropométricas del niño, porque un niño se va, se sienta y cuando tenemos una batería de baño para adulto, entonces el niño ni siquiera se puede sentar, no se puede acomodar y demás. Entonces sí es recomendable que evidentemente tengan un equipamiento acorde a su edad. Muchas gracias, arquitecta. Un gusto. Brian. ¿Cómo está, Arqui? Muy buenas noches, ¿me escucha? Hola, Briancito. Sí, te escucho, te escucho. ¿Cómo Un estás? Un gusto, más gusto. bien quería felicitarle, buena exposición. Y quería preguntarle Gracias. respecto a los elementos estructurales dentro de los ambientes, aulas educativas. ¿Sería aconsejable ocultarlos o al menos hacer un tratado especial de estos? Puedes hacer un tratamiento especial, como mostraba en algún caso, de que te podrían servir como tal vez la estructura que parezca un árbol, digamos, ¿no? Entonces, que vaya en conjunto con lo que estás diseñando, en el caso de los niños, por decirte. Pero si vas a hacer ya eh, que se llama un espacio más grande donde esté una estructura y demás, evidentemente no vas a poder ocultar, ¿no? Cuando ya estás haciendo galpones más grandes en los cuales van a ser canchas y demás, es difícil ocultarlo. Pero en un lugar donde tal vez la estructura va a ser parte del diseño y no va a transgredir, lo que se trata es que no transgreda, que esté en armonía con todo. Entonces, si vas a manejar alguna estructura específica, obviamente que tienes que revestirla o hacerla amigable con el entorno en el cual estás diseñando, ¿no? Porque si no, obviamente lo van a sentir más que como algo amigable, como una amenaza dentro del espacio. Entonces, no se quiere eso. Entonces, tienes que hacer que se pueda mimetizar con todo lo que más o menos estás diseñando. Mil gracias. Gracias a ti, Raín. Bueno, acá hay otra persona. Buenas noches, muchas gracias por los conocimientos compartidos. Ayuda mucho toda la información. Un gusto para mí, más bien tenerlos. Muchas gracias por haber estado en la clase y bueno, no sé si hay más preguntas. Hemos acabado justamente 8:30. María Pérez, creo que acabo de ver. ¿O no? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Quería saber, en base a todo lo que nos ha ido eh, compartiendo, acerca de cómo podría ser más o menos el diseño de interiores para un aula de autismo, tomando en cuenta que es un aula de autismo para adolescentes, respecto a lo que es la textura, tal vez también el diseño en cuanto a la estructuración de aula y también ¿qué le digo? La disposición de mobiliario. Ya. Bueno, en este caso, bueno, ustedes, los educadores, tienen más conocimiento en cuanto a este tema del autismo, pero sé que hay niveles de autismo, ¿no? Hay niveles de autismo, entonces, dentro de lo que es permisible, ellos se alteran más que todo
con el tema de los colores, ¿no? El tema de los colores, las texturas, en algunos casos les puede llegar a incomodar, pero bueno, creo que es más la sensibilidad que tienen con los colores, la sensibilidad con los colores y evidentemente también hay que tratar de hacerles un espacio en el cual no tengan mucha distracción visual, porque eso también les puede generar cierta incomodidad o las puntas, ¿no? Las puntas, elementos punzantes y demás, que ellos se sientan como amenazados. Entonces, tal vez podrían manejar más curvas, más curvaturas para que se sientan en un espacio un poco más sensible que con ángulos muy agudos o con puntas que se sientan tal vez en amenaza, ¿no? En el caso de los autistas, pero sí manejar y tener mucho cuidado con el tema de los colores más que con las texturas. María, ¿estás ahí? Sí, licenciada, Ay, respecto a lo que es la psicología del color, sí, ellos presentan, ¿no? Esa característica de ser súper sensibles y más o menos respecto a lo que es la teoría del color, ¿con qué colores podría trabajar, digamos, en lo que es el textuado de aula? con colores un poco más pasteles en realidad, pero tengo entendido de que ellos son sensibles tal vez al amarillo, al rojo, ¿no? Les molesta, les genera cierta aflicción. Entonces, evitar evidentemente estos colores, ¿no? Que aumentan tal vez su energía y evidentemente cualquier abuso del color les puede generar esto, pero tienen que tratar justamente de manejar un equilibrio en la aplicación de todas estas gamas de colores, pero mi recomendación es que no utilices colores tan estridentes, tan fuertes, ¿no? Muchas gracias y muchas felicidades porque realmente ha abarcado, bueno, he participado de varios cursos y ha abarcado bastante lo que ahora trabajamos, ¿no? En lo que es aula y es en lo que es la educación y es la educación inclusiva. Muchas gracias, muchas No, felicidades, muchas licenciada. gracias a usted, gracias, un gusto. Alejandra, Arquitecta, buenas noches. Yo buenas quería noches. consultarle, no sé si ha escuchado sobre las ludotecas, es que es con lo que trabajamos los de educación, digamos, ahora. ¿Ya? Eh, yo lo que quería decirle es que, como cuánto, digamos, de superficie tendría que utilizar. Tengo que tener, digamos, estantes para libros, mesas y un sinfín de cosas. Y más o menos como cuánto, digamos, es la superficie que necesitaría, eso quería, digamos, ya que Eh, usted sabe. claro, pero en realidad las ludotecas, o sea, tienes que guardar no solamente libros, sino tienes que guardar todo lo que son los juegos también, ¿no? Todos los Sí, juegos, sí, porque es más lúdico. juegos, Entonces, libros, sí, juegos, libros y tiene que ver como que mesas y todo eso, digamos. ya, entonces tendrían que ser los estantes específicos de acuerdo a los juegos que tú estás planificando. Sería interesante que también dentro del mobiliario que estás planificando, sí, que sea tal vez mobiliario, algún mobiliario que sea móvil, que sea flexible, que tal vez en algún momento yo pueda sacar por módulos y que sea parte del juego, ¿no? Como los yengas más o menos, ¿no? Entonces, es parte del espacio, es parte del diseño y en algún momento empiezo a sacar ciertos módulos y lo utilizo también como juegos, porque eso me permite que no sea un estante estático, sino también me sirva de manera de juego, ¿no? De que ellos armen, de que ellos, y evidentemente que no sea tampoco muy alto, porque se puede, si tú manejas muebles muy altos con juguetes muy altos, ten en cuenta que tal vez en algún momento ese niño se va a querer colgar o va a querer agarrar el estante y eso se le puede venir también abajo. Entonces tienes que tomar en cuenta estos elementos de seguridad que tienes que fijar dentro de lo que es el espacio y el manejo de aula y de circulación que va a tener el niño y hasta dónde, ¿no? Hasta dónde es permisible de que él pueda agarrar, él pueda treparse y demás. En el caso de que tenga que treparse, tal vez puedes hacer algún mobiliario un poco más rígido y en el caso que sirva para juego, puedes hacerlo un poco más bajo, cosa que él lo pueda también mover, hacer caer y demás.
Sí, gracias, Arquis, me sirve de mucho porque estaba con esa duda, porque los estantes que hay obviamente, digamos, nosotros, digamos, son los que vemos y utilizamos. Gracias. Claro, exacto, Y exacto. Y muchas gracias por justamente, la ponencia. La verdad, no, muy más bien, interesante y me gustó mucho. no, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Bueno, acá hay otra muy buena ponencia. Gracias, arquitecta, por compartir sus conocimientos. Muchas gracias a ustedes. De igual manera que a todos los que están escribiendo, les agradezco mucho por haber estado acá. Espero que les sirvan todos los conocimientos. De todas maneras, he visto que en la página también están las disertaciones, los videos de todas las clases. Entonces pueden volverlo a ver las veces que ustedes gusten. Y bueno, cualquier cosa, estoy aquí para que me puedan consultar. Muchas gracias a todos. Licenciada Kimberly, ¿está por ahí? Bueno, creo que nos ha tenido que... ¿Hola? ¿Alguien quiere hablar? No he escuchado, perdón. Bueno, entonces, gracias a todos. Espero verlos pronto en algún otro curso y, bueno, felicidades por quererse capacitar cada vez más en nuevas áreas educativas. Gracias y buenas noches a todos. Arquitecta, perdón, no se escuchaba, creo que había problemas de conexión. Muchísimas Ah, gracias. no escuché. ¿Se escucha ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias por haber compartido sus conocimientos y experiencias con nosotros durante este curso de diseño de interiores para escenarios educativos, ¿no? Su dedicación y pasión por esta área ha sido muy evidente en cada sesión y realmente valoramos el tiempo, ¿no? Y el esfuerzo que ha invertido en enriquecer nuestra comprensión en este campo y pues de ser ayuda para nuestros participantes, ¿no? Esperamos tener la oportunidad de tenerla nuevamente como expositora en un futuro. Gracias. Y muchas gracias por su dedicación. Gracias. Un gusto para mí más bien que puedan contar conmigo. Muchísimas gracias a todos. Hasta una nueva. Buenas noches. Gracias, claro que sí. Buenas noches. Agradecer a los participantes también que han asistido a estas dos sesiones. Recordarles también a los que no han llenado el formulario que llenen para su certificado, ¿no? Y pues hacemos diferentes cursos. Invitarles también que nos sigan en nuestras redes sociales y pues sin nada más que decir, hasta una próxima. Buenas noches.